Buen día, familia de Fisuras. Aquí andamos una semana más en nuestro espacio de inclusión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros, un artista que aun siendo muy joven, no se puede decir que acabe de llegar ni mucho menos. Lleva más de 10 años trabajando poquito a poco, a pico y pala, como hay que hacer, limando y encontrando su sonido paisano, gaditano, sentido, como pocos, pop, electrónica, flamenca, experimental de la Bahía. Hoy ha venido a presentarnos un poquito su nuevo trabajo. Bienvenido, querido Curro. Buena, ¿cómo estamos? Gracias por venir. Nada, ustedes por invitarme. Vamos, si quiere, a hablar de este tema que está a punto de salir. Creo que es no sé si es el tercer single que sale de este trabajo, ¿no? Efectivamente. Se llama Ningún Mar y tiene unas colaboraciones de locos, Kiki y Estrella Morente, casi nada. Total. Ahí queda eso. Entonces te quería decir, ¿de dónde surge esta canción? Que de alguna manera es un quiebre bastante heavy de lo que venías haciendo. Hay como una clara incursión o una vuelta a la raíz bastante poderosa, ¿no? Y de repente unos tangos. Cuéntame un poco, ¿de dónde nace esta canción? ¿Y cómo se da ese encuentro con esas figuras? Lo del encuentro todavía lo estoy procesando. O sea, siento que es como una información que mi cabeza no ha decidido procesar todavía al 100%, pero bueno. Pues la canción se da un poco... estaba tan sumamente agobiado y agotado de que la industria ya estuviese tan sobresaturada con el mundo de la electrónica que dije, este proyecto por lo general quiero que suene mucho más orgánico de lo que llevaba yo sonando anteriormente. Y una de las ideas que yo tenía 100% era una canción solo a guitarra, en la que no se hiciese... O sea, sin querer hay un pequeño sintetizado por ahí metido, pero es como ese pequeño guiño, ¿sabes? Solamente. Pero quería una canción solamente a guitarra porque sentía que hacía mucho tiempo que no escuchaba una balada flamenca clásica, quería que sonase clásico, ¿sabes? Entonces, un poco por esa lucha de intentar renovar constantemente el sonido de... Pues si todo está en tendencia, lo sobreprocesado o lo electrónico, pues quiero llevármelo para un terreno mucho más orgánico. Y al final, pues los tangos siento que como que es uno de los palos más fáciles para mí, al menos para componer, para hacer, y con quién mejor que con Kiki y con Estrella. ¿Y cómo te encontraste con esa gente? Pues fue de una forma completamente natural, o sea, estuve trabajando con el manager de Kiki en un rodaje, porque yo entonces tenía una agencia y hacía pues vídeos, trabajaba también haciendo publicidad y demás. Y pues coincidimos, Carlos, que es el manager, se enamoró de mi proyecto y fue como, pues tienes que trabajar con el Kiki, te tengo que juntar con él. Y dije, pues cuando quieras. Y al final le hice un videoclip a él, a un tema que tenía él con Tony Grox, y ese mismo día pues cerramos prácticamente pues tanto trabajar en su proyecto como productor y como compositor, como que él cantase en mi disco. Y Estrella vino literalmente rodada porque fue eso todo en cuestión de un mes, o sea, todo lo que te hablo es principios de junio, y a finales de junio fue cuando se grabó la canción. Y una vez la canción grabada, el Kiki se fue a jugar fútbol, que es como una cosa muy curiosa. Y entró Estrella en la ecuación para escuchar el tema, se enamoró y me preguntó que si podía cantarlo. Y yo, no, por favor, pues te lo regalo. Yo cogí como que te lo regale, vamos, esto es para ti, ¿sabes? Y la verdad que le da un toque muy guay al tema. Entonces, ¿todo el resto del disco va a ir un poco en esa línea? ¿O esto es así más una excepción? No, o sea, es como siento que cada canción respira una energía, pero al final es como un proyecto dentro de lo que acaba viviendo bastante del orgánico, de las estructuras clásicas. O sea, yo no me he querido mover o sea, no he querido hacer ningún tipo de experimentación porque siento que a día de hoy la mayor experimentación que se puede hacer es volver a lo natural, ¿sabes? Entonces es un disco que se puede decir que es bastante fácil en muchos sentidos, y a la vez pues tiene como ese toque un poco para la escucha, que no para la creación. Ahí estamos. Pero con un toque un poquito, pues al final de frescura, pues como mirando siempre un paso más allá. O sea, te ha hecho un tema clásico, pero él siempre tiene una visión un poquito por detrás, ¿sabes? De decir... Sí, alguien que juega también bastante en esa línea es una amiga también que estuvo por aquí, por este programa, que es Keral Laot, que también la tienes, ¿no? Ahí estamos. En el disco. Casi nada, te has rodeado de los mejores. Desde luego. Además, ella es gloria bendita. O sea, no he conocido a una persona más pura en la industria musical y me alegra tanto tenerla en el proyecto y tenerla ya cerca en mi vida, que es increíble, la verdad. Bueno, el disco se llama Dios dirá, Dios proveerá. Hay un punto ahí también de provocación y que no puedo no preguntarte
dado, o sea, se me viene a la cabeza sin querer, ¿no? Toda esa conexión con la cantinera, la polémica esa que está creando, ¿no? El disco de Rosalía, pero no solo, también otras expresiones artísticas como Los Domingos, por ejemplo, de Alauda Ruiz de Azúa, que es una película que ha salido. Y bueno, que en este mundo de incertidumbres por doquier, ¿no? ¿Qué papel, según tu opinión, entra aquí de nuevo este regreso de Dios de repente? A ver, en el caso es verdad que del título de mi álbum, obviamente tiene mucho que ver porque soy una persona muy ligada a la religión, pero además es porque todos los títulos son refranes y parten de refranes bueno. y de dichos populares. Entonces para mí Dios dirá de provera pues era como literalmente... Sí, no, en Cádiz casi más, o sea, es que tiene una connotación más casi de acervo popular. Ahí estamos, tal cual. O sea, es como algo en lo que estamos además súper acostumbrados, ¿no? De escuchar además alusiones a Dios constantemente, con todo. Entonces, sea hasta para creyente cagarse, o no, hasta para cagarse. desde luego. Pero es verdad que soy una persona que está muy ligada con la religión desde siempre. Es verdad que en los momentos de incertidumbre, ¿no? En plan, siento que socialmente siempre tendemos a buscar algo, pues buscamos el aferrarnos en lo inmaterial, ¿no? Porque al final es como nos falta, vivimos en condiciones completamente devastadoras las personas jóvenes, o sea, estamos constantemente precarias, somos personas súper precarias, ¿sabes? Entonces, entiendo que muchas veces la religión entre de por medio por el hecho de que necesitamos el ser humano necesita un algo donde poder agarrarse, donde poder aferrarse, y siento que la religión, pues al final, como está tan incluida dentro de nuestra cultura, si me habla de Andalucía, ¿sabes? Claro. Literalmente vivimos en base a la religión, pues para mí es como... Para mí siempre ha sido un desahogo y un respiro, o sea, como persona que ha sido creyente desde siempre, no sé si porque me la hayan inculcado, porque nació con ello. Mi madre dice que la primera palabra que yo aprendí a decir fue Jesús, o sea, que eso es loco, o sea, eso me da hasta mal rollo, ¿no? En plan, pero yo decía, bueno, más que Jesús decía el Señor, antes de decir mamá y papá. Y era como... Era un capillita ya desde muy chico, en plan, pero literalmente, o sea, siendo un bebé prácticamente. Entonces, claro, es verdad que siempre he tenido como una llamada muy, muy, muy religiosa y siempre lo he contado. O sea, que gracias a Dios yo creo que estoy muy, muy salvado por todas las partes, porque yo creo que desde el primer tema que escuchas mío sabes que hay una alusión a sí, eso. ¿no? Que está ahí. Mira, pues ya que me hablas de los inicios, te voy a... o sea, ¿cuánto tiene que ver tu entrada en la música, tu hermana, tus primas y esos paseos en el coche recorriendo las playas gaditanas? Pues un montón, porque al final o sea, piensa que eran mis referentes. Yo vivía rodeado de personas adultas y las personas más jóvenes eran mayores y eran adultos. Entonces, quitando a mi hermana, que es verdad que nos llevamos nada más que 5 años y pico, más o menos 6, mis primas al final, por ejemplo, yo recuerdo estar constantemente yendo, eran las que me hacían conocer el mundo para mí era salir de San Lucas, pero eran las que me llevaban pues, a todos los sitios y las que al final estaban siempre poniéndome música, las que descubrían pues, temas nuevos, y entonces me acuerdo, por ejemplo, que mi prima Eva en concreto le gustaba mucho la música que tuviese como aires como... pues más orientales, pero de la zona pues de Marruecos y demás. Sí. Entonces me ponía de pronto temas que en sonido pues me llamaban un montón la atención, ¿sabes? Y me acuerdo, pues por ejemplo, ahí siento que tengo ahí como una fuente de inspiración absoluta y viene siempre de ella. A mí Shambao es todo en la vida y es gracias a ella, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo que sé. Desde aquí le mandamos un saludo a la Mari, que tiene que venir ahí todavía a este programa. Creo que empiezas en la... Bueno, no, te quiero hacer una pregunta antes, que te he hablado de qué tiene que ver en tu música la relación con tus primas, con tu hermana, pero creo que también tiene algo que ver, algo duro, en plan, en muchas infancias, lamentablemente, y que te he escuchado alguna vez decirlo. ¿Qué papel tiene en tu sensibilidad creativa tu experiencia que sufriste de bullying? Pues siento que al final es de donde ha partido un poco toda mi identidad creativa, porque creo que me hizo ser muy seguro con la gente, o sea, siendo una persona que me puedo considerar bastante sociable y que nunca he tenido problemas, siempre he tenido bastantes habilidades sociales, ¿no? Me ayudó bastante a desarrollarme creativamente porque era una forma en la que yo sabía en la que podía hablar y de decir lo que quisiese, que no iba a tener ningún tipo de represalia, ¿no? Entonces,
al final agradezco en cierta parte, que ni mucho menos que lo esté agradeciendo de forma literal, pero agradezco en cierta parte haber vivido lo que he vivido, porque siento que como hombre viviendo en una sociedad tan sumamente patriarcal y en la que también se nos exigen pues, ser súper masculinos y demás, he abrazado mi feminidad también, ¿no? un poco. O sea, he abrazado como esa feminidad, ¿no? que siento que tengo, que además que soy una persona bastante femenina, y que al final pues me ayuda un poco pues a desligarme de todo y a vivir esa sensibilidad que tengo al máximo, ¿sabes? Y a quitarme obviamente la mierda de encima. Pues me quita una mierda enorme, vamos. ¿Crees que estamos peor o mejor que cuando tú estabas en el cole con respecto a ese tema? Estoy mejor, o sea, a día de hoy es como no, me refiero más a cómo ves el ambiente. Yo siento que está dentro de lo que cabe mejor, no por, o sea, lo miro por gente de mi entorno, por hermanos pequeños de amigas o lo que sea, que de pronto están en el colegio, y es verdad que quitando los casos últimos, que es verdad que han sido completamente devastadores, y sobre todo con el tema de las redes sociales, que siento que siempre juego una mala pasada, espero, tengo la fe en el que en el fondo la gente está bastante concienciada de todo, espero. O sea, sí, quizá por lo menos hay una parte que se está siendo más consciente y quizá hay una reacción a esa conciencia que está siendo más radical, ¿no? Claro, es que antes, o sea, para mí ya que sea noticia lo del caso de la chavala que hace relativamente poco se quitó la pobre la vida por el tema del bullying, o que salgan a la luz casos y que ya no solamente se queden en el colegio, no en el pueblo, sino que sean a ámbito nacional, ¿sabes? Que la generen manifestaciones. Sí. Eso me parece súper necesario, o sea, si, por ejemplo, con lo que a mí me ocurrió de chico, o a mi hermana, que por ejemplo también sufrió un bullying además bastante más heavy que el que yo sufrí, ojalá hubiese habido ese tipo de repercusión, ¿no? Entonces por eso siento que sí hay un cambio, o sea, que al final hay una concienciación social, y eso me alegra tanto, que sinceramente espero que ya poquito a poco vaya cambiando. Empezaste de alguna manera en la música con la percusión, luego entró la producción, sobre todo en electrónica, que era lo que más te llamaba, y como que no tenías muy en mente ser cantante y dedicarte a esto desde la voz. Para nada. Y lo que te quiero preguntar es si se te pasaba por la mente alguna vez ser cantante, ¿te hubieras imaginado que iba a ser desde el flamenco y además con figuras como los Morente alguna vez? ¿Te hubiera entrado en la cabeza? Sinceramente, al 100% no. O sea, es verdad que yo sí sabía que lo que iba a cantar iba a tener relación con el flamenco, porque era lo que al final lo que escuchaba más. Entonces, si es lo que más escucho, pues obviamente a la hora de reproducir mi voz, lo que se me va a venir era el flamenco. Pero obviamente ni de coña yo me iba a creer que iba a estar cantando con estrellas que las he quemado de chico, ¿sabes? O ya está en la casa de ese señor, de Enrique, ¿sabes? Que para mí es como la máxima figura, no solamente del flamenco, sino musicalmente hablando. O sea, es el que ha hecho, el que ha abierto camino a todos los artistas como nosotros. De la fusión, ¿no? Él era él era un artista vanguardista y lo que hacía era experimentar, y siento que esa experimentación en España muy pocos artistas lo hacían entonces, y es el padre de nosotros. Hay un tema del que no podemos no hablar, y es un tema que de alguna manera lo cambió todo en tu carrera. El Palmar, casi 5 millones de vistas en YouTube, casi 6 millones en Spotify. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente, en tu vida personal, este salto? Yo lo veo como, o sea, para mí realmente ha sido una fuente económica, o sea, y no porque es el tema, o sea, que la gente no se engañe, que se paga fatal todo, pero es verdad que para mí ha sido como ese impulso, no creo tanto de enfocar en mi carrera, porque al final siento que ha sido un hito que ha ocurrido, pero que ha pasado, ¿sabes? Ya eso ha pasado, entonces lo siento más como una herramienta para haber podido hacer el proyecto que voy a sacar ahora. O sea, si no llega a ver funcionar Palmar, yo siento que no podía haber hecho ni la mitad de lo que he hecho para este proyecto. Entonces, para mí ha sido mi banco. me gusta que seas así de sincero, ¿no? Sinceramente, es que sí, también para poder hacer ahora otras cosas, ¿no? Como más... Tal cual, o sea, es un tema que además está muy divertido, o sea, represento una pequeña parte de lo que soy, pero al final quien haya llegado a Curro por el Palmar y espere más Palmares, digamos, se puede quedar esperando,
Pero sí es cierto que, bueno, siempre hay reminiscencias de todo, ¿no? Pero entonces siento que el trabajo son pues canciones que de pronto están hechas para el disfrute y después obras que están hechas con una finalidad. Y si te quieres quedar o no, me da igual. Que además hay como una cierta respuesta, ¿no? Porque el Palmar también estaba como encuadrado en un proyecto que yo sé que se iba a llamar Entre Calas, ¿no? Efectivamente. Y ahora ningún bar. Aquí ya no, aquí ya se acabó. Aquí se acabó. Ah, tomar por culo el agua. Te quería preguntar, una pregunta más del localista. Ya que estamos en el Palmar, ¿nos han robado definitivamente los pijos gentrificadores el Palmar o lo podemos recuperar? No, o sea, yo creo que ya está completamente perdido. Pero no solamente el Palmar, Cádiz entera. Sí, o sea, ¿no? En plan... yo es que te digo, viviendo literalmente donde vivo, que es una de las ciudades más turísticas que tiene Cádiz, es duro, ¿eh? O sea, es duro que no me pueda sentar ya ni en un bar a tomarme algo. O sea, es duro que mirarte un piso ya sea casi igual de caro que venirte aquí, ¿sabes? A vivir. Joder. Entonces, pues estoy un poco cansado de la gentrificación absoluta de todo Cádiz, porque creo que es como la provincia más prostituida o de las más prostituidas actualmente. Sí, sí. O sea, que ni el Levante le tira para atrás a la gente. Nada. O sea, la gente yo siento que va a Tarifa precisamente para que le dé viento en la cara y volverse más areta, porque es que claro. Otra cosa no... Pero a mí me abruma, ¿sabes? Y me alegro por la economía de mi pueblo o de general de la provincia. Pero tiene las patas cortas también esa economía, ¿no? Joder, tan corta. O sea, es que o sea, todos los pueblos que... Coní, carajo, en plan, que ahora llega el verano, está petado, se va el verano y el pobrecito se queda más desangelado que todo. O más ciudades, ¿no? Que están pues así, pero ya hasta que vamos a hacerle, tío. Ojalá poderlo cambiar nosotros, pero... La pregunta republicaremos. Un titular que te gustaría ver publicado en las portadas de los periódicos mañana, lo que quieras. Ojo, buena pregunta, me ha hecho a mí con lo indeciso que soy. Algo, da igual, no te preocupes. O sea, puede ser más cosa tuya, puede ser del mundo entero, de yo qué sé, algo que te gustaría ver publicado. Hombre, si me puedo quitar de la ecuación, que han hecho a todos los guiris de Cádiz. Eso sería... Me gusta. Todos los guiris fuera de Cádiz, me gusta. O sea, eso sería mi pasión. Lo siento de verdad, de corazón. No estoy en contra de ningún tipo de... No, aquí no queremos guiris gentrificadores en este programa. No me apetece que... Hermano, y con perdón, ya esto como mera anécdota, pero me voy de viaje o sea, con mi grupo a Estepona, que es 1 hora y media de coche. Y resulta que quien me alquila el apartamento es un guiri, ¿sabes? Y me viene un Ed Sheeran, literal, a darme las llaves del piso y no sabe hablar español, tengo que hablar en inglés. Muy loco. Y me jode una barbaridad que yo esté en Estepona y me tenga que alquilar la casa a un guiri, ¿sabes? Y tenga que hablar con esa persona en inglés todo el rato. Es como... Sí, si me quedo en Andalucía es para estar en Andalucía. Este fin de semana estuve tocando en Granada y me fijé que de repente había algunos establecimientos que solo estaban en inglés, los nombres de los... Joder. Me pareció brutal, en Granada, ¿no? La pregunta fisural de este programa. ¿Cuál crees que es la fisura más urgente que deberíamos crear, potenciar como sociedad para traer un mundo mejor? O sea, ¿cuál es el tema que te parece que deberíamos de un poco de cambiar? O uno de los más urgentes, no puede ser, no tiene por qué ser el más. A ver, yo sé que lo mismo no es el más necesario, pero obviamente tirando para mí, para lo mío, la cultura en general siento que está como completamente desangelada. Y sobre todo la cultura en Andalucía, está muerta. Mira. Y siento que es súper triste que tengamos constantemente que estar yéndonos de allí para poder vivir de ello. Me parece súper triste. O sea, que el único espacio medianamente donde pueda generarse una industria sea Madrid, viviendo en el sitio donde probablemente hayan nacido más artistas, me jode tener que estar viviendo aquí, pudiendo estar en mi casa, que estoy de putísima madre. Y se vive 3.000 millones de veces mejor. Pues me uno, como no podría ser de otro modo, a esa fisura como andaluz y como artista. Y ahora te voy a meter en un fregado. Me puedes decir que no si no quieres, pero me has dicho la posibilidad de hacerte un trocito de esta canción que sale hoy. Por primera vez en la vida curro aquí a capela, a puro nudillo.
Si te apetece que la gente te escuche un trocito. Voy a intentarlo. Bájame un poquito la música, José, por fin. Voy a intentarlo, Díselo. pero voy full a capela, ¿eh? O sea, Vamos ahí. ni nudillo ni nada. Vamos ahí. Deseo, lo único que nos queda. Caminamos juntos, muriendo las estrellas y volveremos juntos cuando Dios quiera que esto sea pronto. Hago lo que sea. Tararararara. ¡Ole! Pues muchas gracias. Yo creo que cerramos con esto, me parece un cierre inmejorable. Muchas gracias, Curro. Gracias a ustedes. Sé que te esperan muchas cosas buenas, te deseo toda la alegría, sobre todo eso. Gracias. Hay quien desea éxito, yo te deseo alegría y que disfrute con todo lo que te venga. Gracias, Sé que va a Enrique. ser bueno. Y nada, a vosotros nos vemos en el siguiente encuentro. Ahora el momento territorios que estoy metiendo últimamente, recomendaciones. Escuchar toda la carrera de Curro, todo lo que va a sacar. De eventos, esta noche, Gilipollas, en el mejor grupo de España de rock progresivo, en la Sala BAT de Madrid. Y mañana comienza un evento muy interesante en la Sala Garibaldi que se llama Nuestro Después, que va a girar en torno a un invitado. Unos cuantos músicos van a tocar canciones del universo musical de ese invitado. También estaremos ahí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud.